Me acordaba ayer, estaba en una reunión y me acordaba de un anuncio que veíamos hace algunos años. Bueno, no sé si todos se recordarán de él, pero era de unos chiclets que decía: yo estoy de acuerdo con los que están en contra y estoy en contra de los que están de acuerdo. ¿Se recuerdan ustedes del chiste? Tal vez los más jóvenes ya no lo escucharon, pero era una cuestión de hace algunos años de una marca de chicles aquí en Guatemala. Y me recordaba de ese tema, de ese anuncio, porque realmente refleja mucho lo que es la condición del hombre y cómo en su corazón tiene esa dicotomía, ¿verdad? A veces no sabe ni lo que quiere. Y vamos a tocar hoy un tema que no tiene que ver tanto con esto, pero que de alguna manera refleja nuestra actitud. Y quiero que me acompañen a Mateo 11, al capítulo 11 del Mateo. Y para ponerlos un poquito sobre cómo está el asunto, Mateo 11 es la continuación de donde Jesús en el capítulo 10 ha enviado a sus discípulos a predicar la buena noticia, les ha dado instrucciones de lo que tienen que hacer, les ha dicho que no lleven alforja, que vayan y que donde lo reciban pues den la paz, y en aquellos lugares donde no lo reciban ellos se sacudan el polvo de sus zapatos en señal de que estuvieron ahí. Y les ha dicho que van a tener dificultades, pero que no tengan miedo, porque Él va con ellos. Y que Él ha visto cómo van a hacer las cosas y que van a tener triunfo. Les estoy parafraseando, pero eso es el capítulo 10. Y terminado, se fueron los discípulos a predicar el evangelio. Y Jesús dice que se queda en este otro lugar y hay gente con Él. Y así empieza el capítulo 11. ¿Me acompañan? ¿Tienen ya su Biblia en el capítulo 11 de Mateo? Amén, gloria a Dios. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otros? Bueno, la primera parte es de este capítulo. Nos cuenta cómo ya Juan el Bautista ha sido puesto en la cárcel porque él predicaba un evangelio también. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Denunciaba el pecado del que era en ese momento la autoridad en ese lugar. Y al denunciar el pecado, a aquella autoridad le cayó re mal Juan y lo mandó a poner en la cárcel. Pero Juan en la cárcel está oyendo de lo que sucede con Jesús, de lo que sucede con sus amigos, que Él les dijo: miren, Él es mayor que yo, síganlo a Él, hagan lo que Él les diga. Y entonces le manda a preguntar, porque en algún momento su corazón se siente inquieto, se siente inseguro. ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿Eres tú? Y Jesús le responde, no le dice sí o no, sino que le da las señales del reino. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, se anuncia la buena noticia del reino, y esa es su respuesta. Pero al mismo tiempo que da esa respuesta, inmediatamente en este mismo capítulo, ustedes van a ir más adelante, y en el versículo 7, dice Jesús a la gente que estaba ahí reunida con Él: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿De qué está hablando Jesús? Esta gente que lo estaba rodeando probablemente había estado escuchando en tiempo pasado a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tuvo verdaderamente un mensaje poderoso de arrepentimiento. Pero en ese momento él cuestiona a la gente y le dice: bueno, ¿qué salieron ustedes a ver? ¿Una caña que se movía por el viento? ¿Ustedes han visto lo que es un junco que se mueve, que no tiene fuerza, que lo hacen de un lado al otro? ¿Juan era así realmente? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Era Juan el Bautista como una caña sin fuerza? ¿Eso salieron a ver ustedes? ¿O qué? ¿Salisteis a ver un hombre con cubierto de vestiduras delicadas? Ustedes saben que la palabra de Dios dice que Juan se vestía con una piel de animal, que comía langostas silvestres y comía miel. O sea, su vida era una vida
austera. No era un hombre que porque tenía una gran imagen o un gran poder o autoridad dentro del pueblo, la gente lo iba a seguir. No, él era un hombre que probablemente se miraba bastante rústico o rudo o sencillo, no sé cuál sería la palabra que mejor le aplicara. Y Jesús les está preguntando a esta, bueno, ¿qué salieron a ver? ¿Alguien que se hacía de un lado para el otro? ¿Un hombre importante? ¿Qué salieron ustedes a ver? Y les dice inmediatamente, en el versículo 9, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta. O sea, Jesús en ese momento les marca fuertemente cuál era la misión de Juan. Hablar de parte de Dios, proclamar la verdad del Señor. Pero esa gente que estaba oyendo el cuestionamiento, probablemente no habían estado muy atentos al mensaje de Juan, o lo habían oído como algo más que se anunciaba, sin prestarle la atención verdadera de un profeta. Y entonces Jesús lo recrimina y dice que desde los días que Juan predicaba hasta ese momento que Jesús está ahí, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y les dice, bueno, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Realmente Jesús, yo me imagino en ese momento, hablaba con una autoridad y una fuerza tremenda. No era un mensaje así como, Dios te ama, te quiere tanto, que las flores del campo son para ti. No, Jesús varonilmente, un hombre con fuerza, con la autoridad de Dios, les está diciendo a todas aquellas gentes, miren, ¿para qué les ha servido a ustedes ir a oír a Juan una tras otra vez? ¿Qué creyeron que fueron a oír? Pues, él es un profeta de Dios y les ha dado un mensaje de Dios. Pero ¿saben qué? Yo no sé qué pensar de ustedes, dice inmediatamente. ¿A quién voy a compararlos? ¿A quién voy a comparar a esta generación? Son como los niños que juegan en las plazas y se dan voces unos a otros, dice inmediatamente después. Acompáñenme a leerlo porque creo que es importante situarnos. Y le dice, ¿a qué compararé esta generación? Versículo 16, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechasteis y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comían ni bebían y dicen demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, o sea, y vengo yo, dice Jesús, que come y bebe, y entonces dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y entonces Jesús termina este discurso diciendo que si las ciudades donde él ha estado, Corazaín, Betsaida y las otras que menciona ahí, hubieran recibido el mensaje y se hubieran convertido, pero no lo hicieron. Y les dice, para ustedes va a ser peor que para Sodoma y Gomorra el castigo que va a venir, porque han oído el mensaje tras vez y ustedes no se han convertido a pesar de los milagros que han visto hacerse en sus propias casas. Y este mensaje es para nosotros, mis hermanos. Nosotros no tenemos un día de venir a la iglesia, tenemos años, algunos años, algunos tal vez meses. No digo siglos porque no llegamos ninguno al siglo, ¿verdad? Pero sí tenemos nuestra buena cantidad de años oyendo el mensaje de la palabra de salvación, oyendo ese mensaje del evangelio que es la buena noticia, que el Hijo de Dios bajó del cielo, se hizo hombre, murió por nosotros, fue crucificado, descendió a los infiernos, pero no se quedó en la tumba, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, esperando que todos sus enemigos le sean puestos a sus pies, y sabemos que un día vendrá, y eso es lo que nosotros estábamos hace un momento cantando. Yo creo en su palabra, yo creo
que tú me levantarás. ¿De dónde? De la silla. No, mis hermanos, de la tumba me va a levantar. No me voy a quedar muerta porque he creído en aquel que es el dador de la vida. Y entonces Él está haciendo esa recriminación. Y a veces perdemos el mensaje de Jesús porque muchas veces tenemos un Jesús que parece un marshmallow. ¿Ustedes han visto un marshmallow? Tan suavecito, tan dulce, que nos presentan a un Jesús como que no mata una mosca. Y efectivamente Él no mata, Él da vida. Pero cuando Él da su mensaje, da un mensaje de autoridad, de fuerza. Él no vino a jugar en la plaza, Él vino a salvar a los hombres. Y termina su discurso con el tema del día de hoy, que es Mateo 11, 29 al 30. Quiero que me acompañen a ese texto. Terminando, Jesús dijo en este discurso, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 28 empieza primeramente con una invitación. Venid a mí, los cargados, los que están cansados. Y le estaba hablando a un montón de gente ahí, a quienes acababa de recriminar, a quienes les había lanzado un mensaje fuerte. Y tal vez ellos en ese momento reconocieron en su corazón que a pesar de haber oído tantas veces la palabra de Dios, no la tenían adentro, solo era algo que estaba en sus oídos. Y Jesús, sabiéndolo, porque Jesús conoce el corazón de los hombres, sabe el cansancio que produce una vida lejos de Dios, sabe la carga que es vivir en el pecado, y los invita y les dice: venid a mí, vos los que están cansados y cargados de esa vida sin sentido que están llevando. Vengan. Y los invita. Ahora, una invitación, cuando nos hacen una invitación, lo primero, ¿a quién se hace la invitación? Usted invita a aquella persona a la que usted estima, a aquella persona a la que usted valora por alguna razón. Y lo invita para que esté con usted y comparta de su alegría y de lo que usted tiene. O sea, una invitación hay dos partes, el que hace la invitación y el que la recibe. Pero el que hace la invitación, ¿cuál es el motivo de su corazón? El motivo de su corazón es que usted tiene un valor para él. Y nosotros, mis hermanos, cuando Cristo nos invita y nos dice: venid a mí, esa invitación que hace Cristo de que vayamos a Él es porque nosotros tenemos un valor. Pero muchas veces no estamos conscientes de cuánto valemos. Jesús lo mostró en la cruz. El valor de tu vida es su sangre, es su propia vida. Tu valor es impagable. No hay con qué pagarlo, porque tú no fuiste comprado con oro ni plata, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Ni todo el dinero del mundo puede pagar eso. Y ese es tu valor. Por eso es que somos como una gema invaluable para nuestro Señor. Pero además, se espera de aquellas personas que reciben la invitación una respuesta. Tú eres, nadie te puede obligar a que vayas a una fiesta o a un lugar donde has sido invitado. Se hace la invitación y queda en cada uno de nosotros el responder a esa invitación. Puedo decir si voy o puedo decir no voy. La respuesta es de la contraparte. Cada uno de nosotros decidimos y decimos sí o no a la invitación que el Señor nos hace. Y la invitación que el Señor nos hace es: tomad mi yugo. Quisiera primero que nada que pensáramos que es un yugo. Probablemente la mayoría lo sabe, pero por si no lo saben, quiero compartirles que un yugo
realmente me gustó esta imagen que tiene un yugo. Un yugo es un artefacto que puede ser de madera o puede ser de hierro, que tiene una forma que puede agarrar el cuello de dos animales para que caminen juntos y tiene una fuerza que impide que cada animal vaya por su lado y que estén unidos y que caminen en la dirección del que lleva el arado, los dirige. Se usa especialmente el yugo para que ahora ya no lo usan tanto los agricultores, pero se usaba para poder arar la tierra, para abrir los surcos, para deshacer los trozos de tierra dura. Y entonces le ponían a dos animales el yugo. Y eso hacía que el animal tuviera que estar inclinado su cuello y no lo pudiera ir para este lado uno y el otro para el otro, porque si no sería imposible realizar la labor. Y el yugo tiene, como les digo, puede ser de diferentes materiales. La palabra de Dios nos habla de yugos de hierro. Yo solo he visto de madera. Pero imagínense, si el yugo de madera es pesado y es fuerte, cuanto más un yugo de hierro, y más si está bajo el sol del día, ¿cómo será después de unas cuantas horas de estar trabajando los animales bajo aquel yugo de hierro? Debe de ponerse caliente y debe lastimar probablemente, ¿verdad? Pero la palabra aquí nos dice algo. Cuando se le pone un yugo al animal, ¿quién es el que se lo pone? Su dueño. Agarra el yugo, amarra a los animales y los obliga a que se pongan el yugo. Les guste o no les guste. Y van a hacer el trabajo que su amo diga. Y no les queda más remedio. Pero cuando Jesús nos invita a tomar su yugo, nos dice, te voy a poner mi yugo. Él nos dice, tomad mi yugo. Por lo tanto, la invitación de Jesús es a que cada uno de nosotros agarremos el yugo y nos lo pongamos. Y fíjense que el yugo es de Jesús, por lo tanto, de un lado voy yo y del otro lado, ¿quién va? Jesús. Jesús tiene el yugo y me invita a que yo sea su compañero de camino bajo ese mismo yugo. Pero a veces nos quedamos cortos en entender qué es el yugo. Y lo vemos la figura y vamos captando unas ideas, pero hay cosas importantes que tenemos que saber. El yugo del Señor implica un caminar junto con Él. Y para poder caminar juntamente con Jesús, tenemos que tomar el yugo de su doctrina. Tenemos que aceptar el yugo de su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Hay cosas, mis hermanos, que creo que lo decía la semana pasada, no estoy muy segura, pero que en la palabra de Dios no son claros completamente para nosotros en el primer momento que los leemos. Que tenemos que recibirlos por fe, porque creemos que el que está hablándonos es Dios y que su palabra es verdadera. Y yo les ponía un ejemplo. Cuando a mi nieto pequeño, yo le digo, no toque el cuchillo. Él tiene 1 añito y medio. No me entiende. Él no sabe el filo que tiene el cuchillo. Él no conoce los peligros que puede cortarse. Simplemente digo no. Y tengo que ponerle un límite que él sepa que es no. Y si lo va a tocar, le voy a dar una palmadita en su manita para que sepa que eso no está permitido. De alguna manera le hago saber no, aunque no lo entienda. Cuando tenga 5 o 6 años probablemente va a entender que un cuchillo tiene filo y se puede cortar. Pero hay un periodo en que no hay un entendimiento pleno. Así son las verdades de la doctrina de Jesucristo. La doctrina de la redención, de la salvación, de la justificación. Son palabras que a veces decimos, ¿y eso qué es? ¿Cómo es que Jesús muriendo en una cruz nos salva? Conforme vamos caminando en el camino del Señor, vamos aprendiendo y el Señor nos va revelando la verdad de estas grandes verdades. Pero muchas veces en el principio no las entendemos, las aceptamos por fe. Tomar el yugo del Señor, de su doctrina, es creer por fe lo que Él dice que es la verdad. Y Él le dijo a una mujer, tu hermano no está muerto, está dormido. ¿Crees tú esto? Ay, sí, le dijo ella, yo sé que cuando venga la resurrección, no, le dice, ahorita, porque yo soy la vida. Ahorita tú puedes creer que aunque mueras, vivirás. Porque el que es la vida, lo prometió. El que cree en mí,
no morirá. Y si muere, yo lo resucitaré. Amén. Por lo tanto, la primera parte del yugo de Jesucristo, un yugo que nos ayuda a caminar en la dirección que Él quiere, es recibir con fe la doctrina de Jesucristo. Transformar mi mente, dejar que mi mente sea gobernada por la enseñanza de su palabra. Y el yugo de sus leyes es otra de las cosas que podemos ver. No es lo mismo una cosa que la otra, porque una cosa es las verdades reveladas de la palabra, que no son muy claras todavía y que a lo largo del camino el Señor las va abriendo, la revelación progresiva que viene, pero hay otra, que sus mandamientos están clarísimos en la palabra de Dios. Y mis hermanos, los mandamientos de la ley de Dios no se abolieron. Jesús lo que abolió fue la maldición de la ley. Pero los mandamientos y la ley, Él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su plenitud y a darle cumplimiento. Todos sus mandamientos, desde el primero, que es que le reconozcamos a Él como quien Él es, como el verdadero Dios, el único que puede tener el gobierno sobre nuestra vida, y todos los no que hay en su palabra, dados por Él, los tenemos que vivir. Ese es el yugo de su doctrina y el yugo de sus mandamientos. Y yo, en libertad, tomo la decisión de ponérmelo y decirle, sí, creo en tu doctrina y creo que tus mandamientos son lo que tú dices que son. David en el Salmo 119 dice que sus mandamientos son una lámpara. Su palabra es una lámpara a mis pies. Que sus mandamientos son una miel. La miel que habla de dulzura, de algo sabroso. Cumplir sus mandamientos no es una carga. Es lo que decíamos también hace unos tiempos, algunas semanas aquí, oía yo de algún predicador. No es que yo tengo que hacer tal cosa, porque eso implica la carga pesada de hacer algo. Pero llevar el yugo de Jesús, y Jesús dice, tomad mi yugo, implica, Señor, tus mandamientos. Yo descubro que verdaderamente son bendición para mi vida. Vivir en la verdad, mis hermanos, es una libertad gloriosa. Vivir en la paz con los otros a través del perdón, no digamos. Contrario al impío que quiere vivir en la mentira, contrario al impío que quiere vivir en la violencia y que creen que así son libres. Pero los que hemos experimentado la verdad de la palabra de Dios, sabemos que el yugo de Jesús es liberador. Amén. Sus mandamientos son superiores incluso a los que marca el Antiguo Testamento. Jesús, hablando a la gente que le oía, hubo un momento en que Él dice, ustedes han oído que se dijo, y puso un mandamiento, mas yo os digo. Jesús todavía le dio a la ley una cosa muy superior. Dice, no matarás, es la ley. ¿Pero qué dijo Jesús? Más de matar, ni siquiera mires mal a tu hermano, no hables mal de él. Entonces el yugo de Jesús, tomar el yugo de Jesús, a esa gente que les había hablado, ellos sabían de qué les estaba hablando. Primer lugar, crean en mí. Yo soy el que ustedes estaban esperando. El que Juan dijo, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo soy. Tomen esa verdad, acéptenme y tomen mis mandamientos sobre ustedes, porque mi yugo es suave. Jesús dice, mi yugo es suave, no es una carga. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos? Porque los verdaderos discípulos, y yo espero que aquí la mayoría seamos discípulos, pero puede ser que haya alguno que todavía no lo es, pero quiera hoy, al salir, serlo. Pero el verdadero discipulado tiene que tener obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo te pregunto, ¿guardas tú los mandamientos del Señor? ¿O tú decides cuáles sí y cuáles no? Te hago la pregunta. Te cuestiono. Y no me tienes que responder a mí. Es al Señor, a tu Dios, al que tú tienes que responder. Estoy creyendo, estoy tomando tu yugo sobre mí verdaderamente.
¿O soy como aquellos que están en las plazas jugando cristiano? Siguiente punto es, en ese mismo versículo, lo primero que Jesús nos invita es a tomar el yugo y ponérnoslo nosotros mismos. Pero la segunda parte dice, aprended de mí. Y Él dice, ¿qué es lo que tenemos que aprender de Él? Muchas veces cuando hablamos de aprender pensamos en una lección que alguien da y que entonces yo me la memorizo y yo repaso y me la aprendo. Bueno, eso es parte del conocimiento, así es como aprendemos los conocimientos, así es como estudiamos, es una de las formas. Pero la palabra aprender tiene una etimología, o sea, de dónde viene la palabra, y es importante que veamos de dónde viene. Viene del latín apprehendere, y está compuesta por un prefijo, o sea, algo que va antes, que es ad, que quiere decir hacia, y un prefijo prae, que quiere decir antes. Y además el verbo endere, que quiere decir atrapar, asir o agarrar. Endere parece venir de la misma raíz que edera o yedra, que transmite la idea de enredar o atrapar, como cuando un gato atrapa un ratón. Cuando el gato atrapa el ratón, ¿de quién es el ratón? Del gato. Cuando Jesús nos está diciendo que aprendamos de Él, Él nos está diciendo que nos prendamos de algo que Él tiene y lo hagamos de nosotros, que lo tomemos y que lo hagamos nuestro. Aprender es eso, es ver algo del otro y hacerlo mío. Y eso puede ser una experiencia inmediata o puede ser una experiencia que va progresivamente a través de las experiencias diarias de la vida, vamos tomando del carácter de Cristo en estas áreas que Él nos está invitando a tomar. La primera nos dijo, tomen el yugo. El yugo, tomar el yugo es una decisión personal y una respuesta a una invitación que el Señor hace, que le digo, sí Señor, yo creo, acepto tu salvación y acepto toda la verdad que está en tu palabra y decido someterme a tu palabra. Pero el aprender es un camino de todos los días, es un tomar de lo que Cristo tiene y hacerlo mío para mí cada día de mi vida. Amén. Y esta experiencia de aprender produce un cambio, mis hermanos. ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿O cuántos meses? ¿O cuántos días? Apúntalo en tu papel. ¿Tienes 10 años, 15 años, 20 años, 30, 5 meses? ¿Has cambiado? Es la pregunta. Desde el día que conociste al Señor. ¿Hay algún cambio en ti? Recuérdate, dale una mirada así, para atrás, aunque, uy, qué fea era. Pero hay un cambio en mí. Todavía no soy lo que espero ser en el Señor, pero no soy lo que era. Amén. Y eso tiene que tener una alegría en nuestro corazón. El ver el proceso que Dios ha hecho en nuestra vida. Ha habido un cambio, porque estamos agarrando del carácter de Cristo. Y lo que nos invita a aprender en primer lugar es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es una cualidad del carácter de Dios que quiere que sus hijos tengamos. Pero es una cualidad que en este mundo está perdida casi en su mayoría. Si nosotros describiéramos a Guatemala, ¿cuál sería la principal palabra que podríamos decir como país? ¿Es un país de mansedumbre? ¿Es un país de obediencia? ¿Es un país de buen trato entre los unos y los otros? ¿Es un país de violencia? La antítesis de la mansedumbre es la violencia. Y nosotros vivimos en este país. Y el Señor a nosotros que estamos hoy aquí nos está diciendo, aprended de mí. Porque en el país en el que vivía Jesús, en el momento en que estuvo Jesús, era un país de violencia y sigue siendo un país de violencia y de guerra. Y Jesús sufrió la más grande violencia que se puede cometer contra un hombre y sobre todo contra un hombre justo. El justo de los justos, el único justo. Y Él dice, aprended de mí.
que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad son dos partes de algo, de una moneda. De un lado, una cara se llama mansedumbre y de la otra se llama humildad. A veces los confundimos, pero no son lo mismo mansedumbre que humildad. Y vamos a entender un poquito qué es la mansedumbre. La mansedumbre, en primer término, habla de una virtud que es una gracia. Una gracia es un regalo de Dios. Dios nos la ha dado dentro de nosotros mismos cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Es un regalo que está disponible para todo aquel que la quiera tener. Es una virtud, porque esa gracia del Señor tiene que ser cultivada, enseñada, estimulada, para que crezca hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La recibimos como la fe en semilla, igual. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos el paquete completo de Cristo, su vida completa. Pero Él tiene que crecer en nosotros y yo tengo que menguar y yendo a los pies de la cruz de Cristo. Y una de las áreas que tiene que en mí crecer es la de la mansedumbre. Y tiene que menguar la violencia, el arrebato de mi corazón. Y es un fruto. Gálatas 23 lo menciona como uno de los frutos del Espíritu Santo en la vida. Y ustedes saben que un fruto no nace el fruto y al día siguiente está para comérselo. ¿Alguno ha visto cómo nace un limón en el palo? Empieza por ser una chibolita verde, chiquitita, chiquitita, que solo es cáscara. Pasados los días es un poquito más grande, pero igual está seco por dentro. Y si usted quisiera probarlo, es amarguísimo. Y pasan las semanas o no sé cuánto es el tiempo de la maduración del fruto, pero pasa mucho tiempo hasta que un día está en su perfecto grado de maduración y cuando usted lo corta, saca el jugo suficiente para hacer una deliciosa limonada. Pero no nació de un día para otro ni se transformó en limón en un instante, sufrió un proceso de maduración. Así en nosotros la mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu, desde el mismo momento que recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, recibimos la mansedumbre como fruto, pero tiene que crecer, tiene que madurar hasta que esté en la plenitud y se manifieste hacia los demás. Y miren, la mansedumbre se forja en el sufrimiento. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira, pero no dice que Dios sea manso, así con esas palabras. Pero Jesús sí, Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y esto es importante entenderlo, porque la mansedumbre es para nuestra relación entre los seres humanos. Es una gracia de Dios, una virtud que Dios nos da, un fruto de Dios en nuestras vidas para el trato entre nosotros los hombres. Y Jesús como hombre es la perfecta muestra de la mansedumbre. Santiago 3:13, ¿me acompañan? Cuando la tienen me dicen amén. Ay, gracias. La misma la pregunta de la semana pasada. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre es una evidencia de la sabiduría. Y hablábamos que la sabiduría viene del meditar en las obras del Señor en nuestra vida. Cuando nosotros vemos al Señor obrando en nuestras vidas, aprendemos a través de la experiencia con Él a ser mansos. Él permite que tengamos fracasos, que tengamos luchas, porque en esas luchas y en esos fracasos y cuando tenemos dificultades, nuestro corazón aprende que esa forma en que nosotros hemos aprendido por mucho tiempo a manejar la vida no sirve. Que el orgullo y la autosuficiencia no sirven para nada.
La primera vez que a usted le dicen que sea manso, usted contesta, manso será, pero yo no soy menso. Uno tiende a pensar que mansedumbre es como hacerse uno el tonto. Y nada que ver, mis hermanos. El manso es el que es tan fuerte en su corazón que puede vencerse a sí mismo. Ese es el verdadero hombre sabio, el que ha crecido y ha entendido que su orgullo no sirve para nada. Y la otra parte que el Señor nos invita es hacer, y dice, aprended de mí que soy dos cosas, manso y humilde de corazón. Y la humildad, en primero, es un mandato de Dios. Vámonos a Miqueas, por favor, capítulo 6, versículo 8. Antiguo Testamento. A ver, ¿quién le encontró rápidamente? Miqueas 6, capítulo 8, versículo 8. Oh, hombre. Cambia la palabra hombre y pon tu nombre ahí. Yo diría, oh, Carol. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Él, ¿quién es Él? El Señor, mi Padre, mi Dios que me creó, mi Creador, mi buen Padre, me ha declarado internamente a mí lo que es bueno y lo que Él quiere de mí. ¿Qué crees tú que quiere Dios de ti? ¿Sacrificios? ¿Esfuerzos propios? ¿Que te muelas a palos hasta que se te quiten las mañas? ¿Qué crees que espera Él de ti? Y Él dice ahí lo que Él espera de nosotros, lo que Él pide. Fíjense, dice así, y lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras versiones dice, y que camines en humildad delante de tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. A Dios la honra y la gloria. Ya cada uno de nosotros, pues cada uno tenemos que darle a cada uno la honra al que merece honra, respeto al que merece respeto. Amar misericordia y caminar humildemente delante del Señor. Y este caminar humildemente delante del Señor no es sentirme yo de menos o que no valgo nada. Esa es la idea que tiene el mundo. El mundo incluso habla de que humilde es el que no tiene dinero, pues. Pero hay gente que no tiene dinero y que es más orgulloso que el que tiene mucho. Es que es una gente humilde porque no tiene casa. Eso no es cierto. La humildad no tiene nada que ver con lo que tú tienes o no tienes. La humildad es algo de adentro del corazón, que tiene que ver con cuál es tu posición delante de Dios. Si reconoces que verdaderamente tú no eres nada delante de Él y que Él es todo. Humildad verdaderamente es saber quién es Él y quién soy yo. Y eso me pone en un lugar de privilegio, mis hermanos, no de menosprecio, no de incapacidad, porque sabiendo quién soy yo y quién es Él, yo sé que yo soy nada, pero que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabiendo quién es Él, gloria a su nombre, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sabiendo quién es Él y quién soy yo, no tengo temor, porque mi provisión no depende de mí, sino de Él, que todos los días hace salir su sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre buenos y malos. Y yo sé que mi Padre no dejará pasar hambre al que es justificado por su Hijo Jesucristo. Mi provisión depende de Él, mi vida depende de Él, estoy en su mano. Entonces no tengo por qué temer,
mi corazón puede descansar tranquilo. El que es humilde está en mejor posición que ninguno. Porque la humildad, como nos enseñaron aquí, es un poderoso voltaje. La humildad no es algo que nos quita, sino es algo que nos da, verdaderamente. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Además de un mandato, y que lo hemos visto que dice, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, es un camino. Proverbios 15:33 nos dice que el temor del Señor es instrucción de sabiduría. El temor del Señor, no el miedo. El temor habla de reverencia, de honrar, de reconocimiento. Honrar al Señor nos hace sabios. Y antes de la gloria está la humildad. El camino para la gloria es el camino de la humildad. Por lo tanto, por un lado es un mandato del Señor, pero nos marca también un sendero por donde caminar para alcanzar la gloria. La gloria se obtiene siendo humildes. Primero abajo y el lugar exaltado viene del Señor. Además, la humildad es una respuesta. Tú decides si te pones el yugo y tú decides si aprendes y te agarras lo que Él tiene en Él. Y el Salmo 18:35 dice, tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. El que es humilde no está luchando por engrandecerse a sí mismo. El que es humilde ya sabe que el Señor lo va a engrandecer, porque es promesa de Él. Y es por su bondad. Él nos sacó, dice uno de los salmos, tú me has sacado del fango cenagoso. Yo puedo decir que a mí el Señor me sacó del fango cenagoso. Ya solo eso fue un engrandecimiento. Él es el que me levanta, el que me pone en una posición. Él es el que me da su fuerza. Amén. Y su importancia. ¿Por qué Jesús insiste en que seamos mansos y humildes de corazón? Porque el corazón de Dios es humilde. ¿Cómo va a hacer eso si Dios es Dios? Él no tendría por qué humillarse, pero en la palabra lo dice y les traje la cita para que la veamos. Dice el Salmo 113:5 y 6. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? ¿Quién es más poderoso que en Él? ¿Quién tiene el gobierno que Él tiene? ¿Quién? Nadie. Sin embargo, en el versículo 6 dice que se humilla, que se baja, que siendo el grande y que pudiendo hacer la cosa con un chasquido o solo con un soplido. No, Él se baja para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Y ese Dios que está sentado en las alturas se bajó de su trono, se hizo hombre. No consideró que el ser igual a Dios fuera lo más importante. Se humilló a sí mismo y se humilló a sí mismo hasta una muerte de cruz, a la muerte más, podríamos decir, denigrante. No solo lo mataron, sino que lo mataron de una forma, lo desnudaron, lo golpearon, lo hicieron padecer inútil. Por eso, cuando el mensaje de Cristo es predicado, encontramos dos posiciones. Una es la posición que tuvieron los judíos en ese momento. ¿Cómo va a ser nuestro Mesías un crucificado? Si es Dios, que se baje de la cruz y se muestre como tal. Esos fueron los judíos. Pero cuando Pablo le predicó a los griegos y todo iba tan bonito, Pablo en el Areópago predicándoles, cuando en Éfeso llega a la cruz, ¿y qué le dicen? Ay, mejor vienes otro día, porque eso es una locura lo que estás diciendo. Cristo para unos es escándalo y para otros es locura, pero para nosotros es la gracia y la misericordia de Dios. Él es el Dios que se humilla y de ahí su importancia, de ahí la importancia, mi hermano. Él empezó reconviniendo a los que estaban ahí enfrente, que habían escuchado muchas veces el evangelio. Y nosotros aquí también lo hemos escuchado muchas veces. Y es
un hablarnos de Jesús para nosotros hoy. Toma mi yugo, aprende de mí, aprende, toma de mí, agárrate de mí, agarra esto que yo tengo para ti, agarra mi mansedumbre, agarra mi humildad. Y tiene una condición, que sea de corazón, porque podemos ser actores y aparentar ser humildes, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que esto que aprendamos sea una actitud de corazón. Tiene que haber primero en nosotros la convicción de que lo que Él nos está diciendo es algo bueno para mi vida. Como cuando tú le das un medicamento a tu bebé o a tu hijo, o tú mismo te lo tienes que tomar. Yo no sé, a mí me ha pasado a veces que tomo una pastilla que es horrorosa y no me la quisiera tomar, o que me tienen que inyectar una medicina. ¿Quién de ustedes les gusta que le pongan una inyección? A ninguno. Pero yo tengo la convicción de que aquella medicina me va a traer alivio, que la pastilla que me estoy tomando me va a hacer un bien. Tiene que haber una convicción. Solo el Espíritu Santo puede poner esa convicción en tu corazón. Clamamos hoy al Señor que ponga en nuestro corazón esa convicción, que su palabra es la verdad y que verdaderamente este yugo que Él quiere que tomemos y esta mansedumbre y humildad que para el mundo son locura y son escándalo, para nosotros es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida. Amén, gloria al Señor, gloria a su nombre. A través de las experiencias, mis hermanos, el Señor nos va haciendo humildes. Él nos da la oportunidad, cada experiencia de nuestro diario vivir, cada humillación que recibimos de los demás, es una experiencia que nos ayuda a doblegar nuestro corazón y a aprender a responder con mansedumbre y no con violencia. Es una oportunidad de tomar de la humildad de Jesús y dejar que Él se manifieste en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Todo esto es un recordatorio. La humildad es lo opuesto, como se lo dije, al orgullo. Y la persona humilde, una de sus características es que se sabe dependiente de Dios para todo. Sabe de su incapacidad y de su inutilidad. No busca el dominio sobre los demás, sino que aprende a darle a cada uno el valor que tiene en sí mismo. ¿Y cuál es el valor de los demás? ¿Cuál es el valor de una persona? El valor que Cristo le da, su vida. Vale lo que Cristo ha pagado por ella. Aunque nosotros no lo veamos como una persona merecedora, Cristo murió por todos los que estaban enfermos, por todos los pecadores, para que todos puedan tener la imagen gloriosa del Hijo de Dios. Esa es lo que hace la humildad en nosotros. Nos cambia los ojos para ver de una manera diferente a los demás. No se hace como les dije, de un día para otro un limón o una naranja. Igual, la mansedumbre y la humildad es un proceso de la presencia de Cristo en nuestras vidas, que Él crece y yo disminuyo. Pero es un proceso en el que yo voy agarrando en cada experiencia, en cada oportunidad, lo que Cristo me ofrece, su mansedumbre y su humildad para las diferentes circunstancias de la vida. La mansedumbre es hacia los hombres y la humildad es hacia Dios. Y termino con esto. El texto que leímos, Mateo 11:29, quisiera que fuéramos ahí nuevamente para terminar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Para quién? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué hay en su alma, mi hermano? Pensamientos.
Hay sentimientos. Mi hermano, no hay peor cosa que la loca de la casa, decía una persona. La loca de la casa es mi cabeza. ¿Cuántos pensamientos me quitan la paz? ¿Cuántos pensamientos me quitan el sueño? ¿Cuántos pensamientos me ponen a pelear con la gente sin que yo la tenga enfrente? ¿Cuántos pensamientos me hacen sufrir por algo que ni siquiera sabemos si va a llegar? Me dicen que tengo una enfermedad y yo ya me morí. Porque mi cabeza ya vio hasta mi entierro. Así es de terrible el pensamiento. Pero el Señor dice que su promesa es darnos descanso. ¿A qué? A eso, a nuestra alma, darle descanso a nuestra mente loca, a nuestros pensamientos que están fuera de Él, porque cuando estamos en Él, nuestra mente se sujeta, toma su yugo sobre cada uno de nosotros, nuestros sentimientos se alinean. Los pensamientos son los padres de los sentimientos, y los sentimientos tienen nietos que se llaman emociones. Pero nuestros pensamientos, cuando son sujetos a Cristo, se ordenan. Y entonces nuestros sentimientos caminan como deben de caminar, en obediencia, en obediencia. Amén. Hallaréis descanso para vuestras almas. También nos da descanso de la servidumbre del pecado. El que se sujeta a Cristo ya no lo domina lo que lo dominaba antes. Mis hermanos, muchas veces lo hemos visto aquí. Antes nosotros corríamos detrás del pecado y lo alcanzábamos, pero rapidísimo. Pero ahora el pecado viene detrás de nosotros y nos quiere alcanzar. Pero aunque nos alcance, tenemos sobre nosotros la unción del Espíritu Santo, el aceite de su poder para decir: no, lo rechazo en tu nombre, Jesús. Soy más que victorioso gracias a aquel que me amó. El pecado no tiene por qué dominarme. ¿Puedo pecar? Sí, me puedo caer. 7 veces cae el justo y las 7 se levanta. Porque hay un Dios poderoso por nosotros, un Padre bueno que nos ama y que está dispuesto al perdón a aquellos que se arrepienten y le buscan. Tenemos abogado ante el trono celestial. Tenemos abogado. Hay descanso de la inquietud interior del que les hablé y hay un descanso eterno que todavía no ha llegado, pero lo esperamos. Sabemos que allá no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, más bien habrán premios y coronas para aquellos que esperaron en su Señor y que vivieron con su Señor. Amén. Mis hermanos, mi hermana, mi hermano que estás aquí en persona, el yugo que Jesucristo nos invita no es un yugo de hierro ni de madera, sino su ley que es perfecta, que es dulce como la miel. El yugo que Jesús nos da es un contraste con el yugo del pecado que nos llena de vergüenza, que nos amarga y que su paga es la muerte. El yugo que Jesús nos ofrece es diferente al yugo religioso que nos obliga con prácticas a hacer por la fuerza lo que no podemos ni siquiera hacer. Porque nos obliga y dice: tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, ni siquiera tenemos amor, porque el amor viene cuando Cristo nos ama y su amor es derramado en mi corazón por medio de su Espíritu Santo. Es ahí donde primero puedo amarlo a Él y empiezo a amarme a mí mismo, y entonces tengo algo con qué amar a los demás. Su yugo no es una carga, su yugo, el Cristo que Cristo nos ofrece, podemos racional. Al decir racional no quiere decir que es algo pensado y que solo por la mente, no, pero es algo que lo podemos ver y que tiene razones poderosas, no solo, ay, sí me lo pongo a cuestas, no, tiene Cristo cuando nos muestra algo, nos dice por qué, quiere que entendamos el porqué de las cosas, y hoy nos está hablando, lo que Él nos está ofreciendo es su vida, y su vida no es carga, su vida es suave, es ligera, es liberadora, es oportunidad, es amor, es alegría, es gozo, es paz. Amén, gloria a mi Señor. Y su carga es ligera, no depende de mí. Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Su carga no es pesada, es liviana. Jesús va con nosotros.
Él es el acompañante. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te basta mi gracia. Tú no puedes, en tu debilidad tú no puedes hacer nada, pero todo lo puedes hacer conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo, porque Él es mi vida. Y yo te invito, mi hermano, te invito, mi hermana, a que tomes hoy el yugo de Jesús. Lo invito a los alabadores a que me acompañen. Y te invito a que tú tomes esa decisión de decir: Señor, yo me pongo tu yugo. Yo quiero ese yugo que es suave sobre mi vida. Acepto tu doctrina, acepto tus mandamientos y quiero vivir en sujeción completa a ti. Y te invito también a que aprendas de Él la mansedumbre y la humildad y la hagas tuyas. Vamos a orar, mis hermanos, y el que quiera pasar al frente y que oremos por usted, el que quiera entregarle su vida aquí hoy a Cristo, porque tal vez no lo ha hecho nunca, el que necesita hoy nuevamente rendirle su corazón. Alguien me preguntaba, pero es que yo ya hice una vez mi oración de entrega. Es cierto, una vez es la que nos entregamos al Señor para salvación, pero todos los días de nuestra vida reconfirmamos con nuestra boca la fe que tenemos en nuestro corazón al decirle: Jesús, yo te necesito. Cierra tus ojos, mi hermano. Ponte de pie delante del Señor y haz una declaración con tu boca. Señor, yo no quiero ser de los que están en contra, de los que están a favor, o de los que están a favor, de los que están en contra. No quiero ser como esos muchachos en la plaza que juegan y se dan voces esperando un mensaje nuevo cada domingo. Yo quiero recibir hoy tu palabra como el pan fresco que es. Y quiero responderte hoy a tu invitación. Quiero decirte: heme aquí, Señor, aquí estoy. Y yo quiero tomar el yugo que tú me ofreces, Señor. Quiero ponerme bajo tu sujeción. Aquí estoy, Señor. Te necesito. Te necesito, Jesús. Necesito tu mansedumbre. Necesito de tu mansedumbre y de tu humildad, Señor. Quiero aprender de ti de corazón, Señor.